Tomo 1. El viria perdido y el hecho cultural. A. La cultura objetivo de la sociedad pasú. El objetivo macrocósmico de la finalidad exige que el pasú sea postor de sentido, que devuelva al ente, mediante la expresión del signo, el significado racionalizado del designio, es decir, que ponga en el ente un signo que represente al símbolo conceptual. Con la analogía de la figura 21, podemos decir que el símbolo I debe ser expresado con un signo I, asignado al ente real cuyo esquema es XX. Pero esto no es suficiente para cumplir con el objetivo macrocósmico. Es necesario también que el signo I sea conservado afuera, en el ente real, en el objeto cultural que su sentido produce más allá de los límites vitales del pasú. Para conseguirlo, el demiurgo ha determinado que el pasú sea un animal social. Y es por eso que la sociedad pasú se diferencia de cualquier otra sociedad animal, salvo quizás la sociedad apícola, pero tales insectos cumplen una función diferente, vinculada con el misterio planetario de la raza hebrea. La comunidad pasú es una sociedad esencialmente constituida para conservar el sentido puesto en los entes, es decir, es una sociedad cultural. El pasú pone el sentido en el ente, y aun cuando la muerte le impida expresarlo perpetuamente, el sentido se prolonga si otros pasúes se asocian para sostenerlo como un significado común. El ente así señalado, con un signo convenido colectivamente, pasa a convertirse en un objeto cultural. Naturalmente, si lo que se ha puesto en el ente es un signo tal como I, que representa a un símbolo I que es réplica de un concepto XX, resulta que en lo que coincide primeramente la comunidad es en el conocimiento conceptual del ente. Pero, una vez que el ente ha sido signado por la expresión del concepto y tal significado ha sido reconocido por los miembros de la sociedad, nada impide que cada uno acceda individualmente al designio y profundice su comprensión. Lo que religa entonces a la sociedad pasú como tal es el sentido puesto en los entes, sentido que es en cierta medida compartido por todos. Y es esa unión de los pasúes entre sí, por intermedio del sentido óntico, lo que constituye la forma externa de la cultura. Pero conviene examinar esta definición con mayor precisión. El fenómeno cultural, en efecto, puede ser observado desde dos muy distintas perspectivas. Desde un punto de vista externo, la cultura es un fenómeno dinámico y colectivo. Desde un punto de vista interno, la cultura es estática e individual. La cultura externa surge como efecto del objetivo macrocósmico de la finalidad. La cultura interna, o modelo cultural, es consecuencia del objetivo microcósmico de la finalidad. En cualquiera de los dos casos, una cultura se compone de dos elementos básicos: el pasú, postor de sentido, creador de objetos culturales, y los objetos culturales. En el primer caso, la cultura externa se conforma por una sociedad comunitaria y un universo de objetos culturales comunes, integrados en una superestructura. En el segundo caso, la cultura interna se conforma con el sujeto cultural del pasú y un universo de objetos culturales, los cuales constituyen el modelo cultural, es decir, un sistema de premisas culturales. Ambos elementos, sujeto cultural y modelo cultural, se integran en la estructura cultural interna de cada pasú. Antes de profundizar en los conceptos de cultura externa e interna, es conveniente dejar en claro qué debe entenderse por objeto cultural externo e interno. B. Objetos culturales externos e internos. Hemos visto que los entes signados por la expresión, postora de sentido del pasú, se transforman en objetos culturales, vale decir, en proyectos externos de conceptos. Desde luego, los objetos culturales externos no requieren una materialidad concreta, sino un campo de representación, vale decir, un telón capaz de recibir la proyección. En el mundo existen objetos culturales, cuyo proyecto se asienta en entes corporales,
tales como un tornillo o un árbol, y otros cuyo proyecto es una forma externa incorpórea, tal como la S que realizó aquella paloma con su vuelo, o cualquier constelación semejante. Con respecto a estos últimos proyectos incorpóreos, vale la pena agregar que entre los mismos se cuentan las cualidades de ciertos entes, tales como el color o el calor, y las relaciones entre entes, tales como la distancia o la altura. Las cualidades, propiedades, relaciones, etc. son efectivamente objetos culturales externos, pues su entidad se percibe a través de la esfera sensorial, es decir, se introyecta a posteriori de la proyección significativa. Con estas aclaraciones podemos considerar que, para una sociedad determinada, solo pueden ser objetos culturales aquellos entes que son reconocidos externamente. Esto excluye a todo ente desconocido o aquellos que, aun habiendo sido conocidos, no son reconocidos como tales. Los museos de culturas prehistóricas, por ejemplo, abundan en objetos que no significan nada para nosotros, aunque creamos que fueron culturales para tales culturas. Un objeto tal no es ciertamente cultural para nosotros, no difiere en valor cultural de cualquier otro ente desconocido, pues no podemos reconocerlo, no encaja en nuestro modelo cultural, no conseguimos ni adivinar su sentido, es decir, el sentido que alguna vez le dieron sus proyectistas y que hoy nadie sostiene externamente. Y que no se engañe a alguien al suponer que el hecho paradójico de haber reconocido al objeto como ente desconocido le otorga algún sentido cultural, puesto que si el objeto realmente no significa nada para nosotros, jamás podremos ni siquiera afirmar con certeza que pertenecía a la cultura desaparecida, ni aun cuando lo hayamos hallado dentro de una sepultura junto con otros objetos tales como una momia, a la que sí reconocemos. Si el objeto es desconocido y no hay ningún miembro de aquella cultura para que nos exprese y comunique el sentido, solo podremos abrigar la creencia de que el mismo es cultural. Pero esta creencia no implica ningún tipo de reconocimiento, sino una mera clasificación taxológica, la incorporación del objeto concreto a la especie de los entes conocidos. En suma, para una cultura determinada, los objetos culturales externos consisten en proyectos de conceptos, cuyo significado ha sido traducido por el sujeto cultural, codificado como premisas culturales de un lenguaje habitual, y expresado afuera como signos que dan sentido al mundo. Pero los objetos culturales también pueden ser internos, desde el momento que el sentido puesto en ellos, aquello que les otorga entidad real, procede de la estructura cultural interna del pasú. Vemos, por ejemplo, la casa roja de la colina, y comprendemos que ser roja y estar en la colina son propiedades físicas concretas de la casa exterior, pero no por poseer tales propiedades y muchas otras semejantes con las que podamos describirla, la casa roja de la colina es casa. La casa exterior solo es casa porque corresponde a un concepto casa, radicado en el interior de la estructura psíquica del pasú, es decir, en un esquema-relación de la estructura cultural. Y no cabe duda que el concepto casa interior, como cualquier otro concepto de referencia óntica, es a priori de la casa objeto cultural exterior, puesto que el sentido de ésta procede de aquel. No podríamos habitar la casa roja si antes no supiésemos que es una casa. Mas esa prioridad de los objetos interiores sobre los externos otorga a aquellos preeminencia ontológica sobre estos. Si la existencia de los objetos culturales externos depende del proyecto conceptual de los objetos culturales interiores, entonces estos mantienen una existencia de grado superior. Resumiendo, los objetos culturales pueden ser internos o externos. Los objetos culturales internos forman parte de la estructura cultural y constituyen un primer grado en la realidad del objeto. Los objetos culturales externos son proyectos corporizados y materializados de los anteriores y representan un segundo grado en la realidad del objeto. Son reconocidos en el mundo como reflejo de los objetos internos. Naturalmente, si tal dependencia no se advierte,
puede cometerse el error nociológico de atribuir las cualidades culturales directamente al cuerpo físico o entidad sobre la que se ha efectuado el proyecto. C. Cultura externa e interna. En A hemos definido a la cultura externa como fenómeno dinámico y colectivo, y a la cultura interna como fenómeno estático e individual. Comencemos por aclarar que a los términos dinámico y estático hay que otorgarles un sentido estructural. Esto es, la cultura externa es dinámica porque su superestructura crece desde afuera, con independencia de todo individuo observador. Ello se debe a que el carácter colectivo de la cultura externa causa un continuo aporte exterior de nuevo sentido, una creación constante de nuevos objetos culturales o el perfeccionamiento de los ya existentes. Contrariamente, la cultura interna es un modelo cultural o sistema de premisas, cuya estructura crece desde adentro, por exclusiva obra del sujeto anímico. En ese sentido, puede afirmarse que la cultura interna es un fenómeno estático, porque consiste en un sector de la estructura cultural, la cual es memoria de conceptos, es decir, memoria de objetos culturales internos, objetos que subsisten rígidamente estructurados y no cambian por ningún motivo salvo la voluntad del sujeto. Es evidente que, desde el punto de vista estructural, la cultura interna es una estructura de grado menor que la estructura de una cultura externa, la cual está alimentada por una comunidad de sujetos expresivos. Esta superioridad estructural dificulta su observación y descripción, y obliga a considerar aquella parte que nos toca más de cerca, aquel aspecto de la cultura externa que nos involucra en su trama, e inclusive nos determina desde afuera. Sin embargo, siendo que una estructura no se compone de partes, sino de miembros integrados en un todo, hemos de obrar con extrema prudencia al abstraer una fracción de la cultura externa. Vale decir, no olvidaremos jamás que el fragmento observado es una estructura abstraída arbitrariamente de la totalidad estructural de la cultura externa e indisolublemente encadenado a ella. Para precisar la forma que ha de revestir dicha fracción estructural externa, a la que finalmente vamos a denominar hecho cultural, debemos referirnos al espacio y al tiempo. El espacio abarcado por una cultura externa es, indudablemente, enorme. Todo lugar que contenga un objeto cultural externo es parte de tal espacio, desde el sitio ocupado por la galaxia más lejana hasta aquel en que se mueven las partículas subatómicas, pasando por todos los objetos culturales comunes a la sociedad. En verdad, el ámbito de la cultura externa es increíblemente extenso, y ello por efecto de la actitud postora de sentido que caracteriza al pasú o al viria perdido. Los alcances de este efecto asignador se comprenderán mejor si definimos al espacio cultural exterior como todo aquel lugar en el que sea posible efectuar alguna de estas tres cosas. A. Descubrir un ente designado. B. Proyectar un signo. C. Reconocer un objeto. El espacio real que cumple con alguno de estos requisitos constituye el universo de los objetos culturales externos. Dada la gran magnitud del universo de objetos culturales externos, ámbito total de la cultura externa, no ha de resultar fácil a primera vista delimitar el espacio cultural que guarde para nosotros la mayor importancia, es decir, la fracción estructural de la cultura externa que procuramos definir. No parece posible que pueda realizarse empleando solamente una pauta espacial. Ello podrá hacerse, no obstante, considerando también la acción del tiempo en la cultura externa. El tiempo en el cual permanece y subsiste el mundo de los entes finitos es, desde luego, el tiempo trascendente. Empero, el tiempo del universo de objetos culturales externos es una especie temporal cultural, denominada tiempo histórico. Vale decir, la cultura externa no es una estructura estática, que permanece fijada en el tiempo, sino un ser vivo que crece y se desarrolla, que evoluciona y posee una historia, un tiempo de hechos. ¿Qué es la historia? ¿En qué se diferencia del tiempo trascendente?
Respuesta. Historia es la proyección continua de la cultura externa sobre el tiempo trascendente. Recordemos que el destino del Pasú es ser postor de sentido en el mundo, y que dicho objetivo macrocósmico lo cumple mediante la expresión significativa, la cual es correlativa con la significación continua, que fundamenta el pensamiento racional. El tiempo trascendente es un tiempo óntico, en el que suceden y duran los entes a los que justamente la expresión significativa ha otorgado un sentido cultural. Es así que el tiempo trascendente transcurre paralelamente a la significación continua de la estructura cultural, que se trasunta en la expresión significativa, por lo que resulta inevitablemente revestido de sentido cultural. Del tiempo trascendente no podrá concebirse entonces ni un instante que sea insignificante, porque su concepto es permanentemente significativo en el contexto de la cultura externa, que es reflejo de la cultura interna. Y el desarrollo significativo y continuo de la cultura externa, que sucede en el tiempo trascendente y que lo encubre con sentido cultural, es la historia propiamente dicha. Con otras palabras, el tiempo trascendente, tomado como ente externo, es convertido por la proyección colectiva de la cultura externa en objeto cultural. La historia es, pues, el tiempo trascendente culturalmente transfigurado. Pero la historia así definida como un continuo temporal cultural es manifiestamente análoga a la significación continua que fundamenta el pensamiento racional. Recordemos que, cuando en el horizonte de la significación continua se destaca un relieve, este constituye el fundamento significativo de un pensamiento racional, es decir, un símbolo, como I, figura 21, en el continuo transcurrir de la historia de una sociedad, durante el desarrollo de su cultura externa. ¿Qué suceso es equivalente a un relieve en el horizonte de la significación continua? Respuesta. Cuando un suceso se destaca nítidamente en el continuo transcurrir de la historia, se dice que el mismo constituye un hecho histórico. El hecho histórico, en la estructura de la cultura externa, es análogo a la manifestación de un relieve y, figura 21, en la estructura cultural. Esta analogía, desde luego, puede ser profundizada, y es lo que se hará en el próximo artículo, pero ella permitirá ahora extraer una importante conclusión. Por ejemplo, siendo que un relieve tal como I es un símbolo conformado por la manifestación de uno o más símbolos arquetípicos, debemos inferir de ello que, análogamente, el hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo. Respuesta. En efecto, todo hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo, o mito, en un espacio cultural determinado. A la fracción de cultura externa que buscábamos para comprender su influencia sobre un observador individual. El hecho histórico sería, a todas luces, aquel aspecto de la cultura externa que nos involucra en su trama e inclusive nos determina desde afuera. Sin embargo, esta conclusión no es del todo correcta, pues la determinación real que la cultura externa es capaz de ejercer sobre nosotros solo es efectiva en el tiempo presente, y todo hecho histórico es, invariablemente, un suceso acaecido, la noticia de algo que aconteció en otra época y del cual se conserva el recuerdo. Para solucionar este problema no hay otro modo que ceñirse al presente histórico. Mas, ¿qué es un hecho histórico considerado en su momento presente? Respuesta. Un hecho cultural, o con otros términos, un hecho histórico es un hecho cultural pasado. El hecho cultural es, entonces, esa fracción de la cultura externa que nos involucra en su trama y a la que debemos estudiar para comprender el fundamento estructural de la cultura externa, que, como sabemos, es de grado superior al de la cultura interna o modelo cultural. Y el hecho cultural, en su calidad de hecho histórico, es, según vimos recientemente, la manifestación de un arquetipo psicoideo o mito en un espacio cultural determinado. Más precisamente, la sabiduría hiperbórea denomina arquetipo astral al arquetipo psicoideo que vitaliza la superestructura de un hecho cultural, tal como se explica en el tomo 5. Resumiendo,
hemos comprobado que entre la cultura externa y la cultura interna existe una correspondencia estructural estricta, de tal modo que los conceptos o aserciones de la estructura cultural interna se reflejan en objetos culturales de la cultura externa, y que el continuo significado de la estructura cultural interna es correlativo con el continuo significado temporal del devenir histórico de la cultura externa. También vimos que la manifestación de un símbolo Y que replica un concepto XX es análogo a la manifestación de un arquetipo psicoideo durante un hecho cultural. Nos tocaría ahora profundizar en el concepto de hecho cultural y estudiar las relaciones estructurales entre objetos culturales y hombres, a que da lugar la manifestación del arquetipo psicoideo. No obstante, hemos de dejar pendiente, por el momento, este propósito para dedicarnos a examinar con detalle las correspondencias analógicas entre micro y macrocosmos. Es necesario dar este paso previo y comprender mejor qué es historia y hecho histórico, antes de encarar el estudio de ese momento estructural de la historia que es el hecho cultural. D. Correspondencias analógicas entre micro y macrocosmos. Basándonos en conceptos ya explicados en la primera parte, vamos a destacar algunas correspondencias entre el microcosmos y el macrocosmos, que nos permitirán comprender la función de los arquetipos psicoideos. En primer lugar, recordemos que el microcosmos es un reflejo del macrocosmos, su imagen invertida. En él, la memoria arquetípica o cerebro contiene una copia invertida de todos los arquetipos universales del macrocosmos. Vale decir, la memoria arquetípica es análoga al plano arquetípico del macrocosmos. El sujeto anímico, la razón al manifestarse y operar en la estructura de la memoria arquetípica, va construyendo la estructura cultural, y desde ella, como sujeto cultural, desarrolla luego el esquema de sí mismo o esfera de conciencia. El producto final de estas construcciones es equivalente a un apilamiento estructural, tal como se observa en la figura 24. Primero aparece lo dado, lo heredado, la memoria arquetípica, el fundamento de toda la estructura psíquica. Luego sobre ella se asienta la estructura cultural y más allá del sistema XX pensado, se extiende la esfera de conciencia, la que por estar compenetrada con las esferas afectiva y racional, se divide en dos capas denominadas esfera de sombra y esfera de luz. El sujeto consciente, la más elevada expresión del sujeto anímico, capaz de aprender ideas con imagen, se manifiesta exclusivamente en la esfera de luz, acto que constituye la conciencia propiamente dicha. Los actos mentales que ocurren en cualquier otra estructura fuera de la esfera de luz son inconscientes. De allí que se equipare la esfera de sombra con el inconsciente colectivo personal de la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Estudiemos ahora las principales analogías entre las esferas del microcosmos y las correspondientes esferas del macrocosmos. Para que tales relaciones se tornen evidentes, es necesario comenzar por considerar el siguiente principio. La esfera más elevada del pasú, es decir, la esfera de conciencia, corresponde a la esfera más baja en el orden del demiurgo, esto es, a la esfera material. Desde luego, por esfera material hay que entender lo que en la figura 27 se ha denominado plano material, vale decir, la realidad, el mundo exterior que rodea la esfera sensorial del pasú. Si atendemos este principio y observamos que la manifestación temporal del demiurgo en el macrocosmos es análoga a la manifestación de la mónada como sujeto anímico en el microcosmos, comprobaremos que ambas analogías se encuentran en los extremos de una respectiva serie de estructuras encadenadas. Como una de las tales series de estructuras, la microcósmica, ya fue explicada con detalle en la primera parte. Solo nos falta establecer las correspondencias analógicas con una serie equivalente de estructuras microcósmicas. Es lo que se muestra en la figura 38. Allí, la estructura psíquica del microcosmos, flecha 5, se compone, según vimos en la primera parte, de la memoria arquetípica o estructura celular del cerebro, flecha 6, la estructura cultural, flecha 8, y la esfera de conciencia, flecha 9. Se han agregado también dos niveles formales intermedios para alcanzar mayor claridad en la comparación macrocósmica.
entre la memoria arquetípica, flecha 6, y la estructura cultural, flecha 8, se ha situado un recinto, flecha 7, que representa los sistemas simples o subestructuras que conforman la estructura cultural. También se ha dibujado un recinto, flecha 10, en el que se indica la doble composición de la esfera de conciencia, en esfera de sombra y esfera de luz. El macrocosmos, flecha 13, por otra parte, presenta una serie de estructuras de la mente cósmica, que corresponden analógicamente con las estructuras de la psique microcósmica. Así, el plano arquetípico, flecha 14, equivale a la memoria arquetípica, flecha 6, relación que ya se había expuesto en la primera parte. Las culturas exteriores o superestructuras, flecha 16, son análogas a la estructura cultural, flecha 8, relación igualmente ya adelantada, y el mundo exterior, la realidad humana, flecha 17, corresponde a la esfera de conciencia, flecha 9, de acuerdo al principio del cual partimos. La esfera más elevada del pasú, es decir, la esfera de conciencia, corresponde a la esfera más baja en el orden del demiurgo, esto es, a la esfera material. Pero la esfera de conciencia, flecha 9, se integra con la esfera de sombra y la esfera de luz, flecha 10, en tanto que el mundo exterior, flecha 17, análogamente consiste en el mundo astral y el mundo del sentido en un espacio de significación, flecha 18. La esfera de sombra del microcosmos, que es inconsciente, guarda analogía con el mundo astral del macrocosmos, el cual es una especie de inconsciente demiúrgico, y la esfera de luz del microcosmos, que es consciente, corresponde al sentido del mundo, que el demiurgo percibe por efecto de la acción cultural humana, y que constituye una especie de conciencia demiúrgica del macrocosmos. Sobre esta última correspondencia analógica, que es de la mayor importancia para comprender la conducta del demiurgo, volveremos más adelante. Los entes designados del macrocosmos, flecha 15, desde luego, corresponden a los sistemas simples de la estructura cultural, flecha 7, puesto que estos son esquemas de aquellos, tal como se explicó en la primera parte. En la figura 38, asimismo, pueden verse dos procesos del demiurgo. Por un lado, él se manifiesta en el macrocosmos, flecha 11, como una esencia fluyente y sucesiva, como un gran aliento o tiempo trascendente, flecha 12. Por otra parte, emana la mónada humana, flecha 1, la que a su vez se despliega sobre el plano material como alma transmigrante, flecha 3, y sujeto anímico del microcosmos, flecha 4. La manifestación, flecha 12 del demiurgo, el gran aliento o tiempo trascendente, es análogo, según se ve, al sujeto anímico, flecha 4, quien, si alcanza la autonomía óntica, consistirá esencialmente en tiempo inmanente. Ahora bien, si recordamos que el alma solo puede manifestarse en una estructura adecuada o vehículo, y que sin estructura no hay manifestación anímica posible, y admitimos herméticamente que tanto micro como macrocosmos son estructuras análogas, estaremos en condiciones de establecer otras importantes correspondencias. El sujeto anímico del microcosmos, flecha 4, en efecto, se manifiesta como sujeto racional en la memoria arquetípica, flecha 6, como sujeto cultural en la estructura cultural, flecha 8, y como sujeto consciente en la esfera de luz, flecha 10, tal como ocurre con la manifestación, flecha 12, del demiurgo en el macrocosmos. Tal manifestación es análoga al alma, un anima mundi, y se expresa en las estructuras de la mente cósmica en forma de aspectos, fases o rostros del demiurgo. En el plano arquetípico, flecha 14, con el aspecto belleza o inteligencia activa. En las superestructuras de las culturas exteriores, flecha 16, con el aspecto amor o sabiduría. Y en el mundo exterior, en los espacios de significación, con el aspecto voluntad o poder, encarnado en una raza sagrada. De este modo, el sujeto racional, flecha 6, corresponde analógicamente al aspecto belleza, flecha 14. El sujeto cultural, flecha 8, al aspecto amor, flecha 16. Y el sujeto consciente, flecha 10, a la conciencia colectiva de una raza sagrada, flecha 18.
Cabe aclarar que no siempre existe una raza sagrada en el espacio de significación considerado. En ese caso, el demiurgo percibe el sentido del mundo directamente desde las superestructuras de las culturas exteriores, flecha 16, con el aspecto amor-sabiduría, pero sin intervenir en el destino de tales culturas para entronizar su poder individual o colectivamente. Mas, ¿qué es una raza sagrada? Respuesta: un desdoblamiento colectivo del demiurgo mediante el cual él se manifiesta en el mundo exterior, al pasú, para recoger el sentido puesto en los entes, es decir, para aprender los objetos culturales superestructurados y para reinar con el poder de su voluntad en el seno de las comunidades culturales. En otros artículos, al estudiar la estrategia O de los Siddhas leales, se demostrará que luego del encadenamiento espiritual, las razas sagradas han sido apoyadas por la jerarquía blanca de los Siddhas traidores, para que constituyan el núcleo de poder de las sinarquías universales. Con el fin de que cualquier viria pueda comprobar esta afirmación, nos bastará por ahora, solo con adelantar que en el actual momento histórico y en el espacio de significación de la cultura occidental, la raza sagrada mediante la cual se manifiesta el demiurgo es la llamada hebrea o judía. Dejando pues para más adelante la explicación metafísica del concepto de raza sagrada, vamos a concluir el estudio de las correspondencias analógicas resumiendo y también ampliando lo ya visto en los siguientes comentarios. Primero, el microcosmos flecha 5, minor mundus, es análogo, un reflejo del mayor mundus o macrocosmos, flecha 13. Segundo, el microcosmos flecha 5 es una estructura en la que se manifiesta y vitaliza un sujeto anímico, flecha 4. Vale decir, es un organismo en el cual el alma, flecha 3, cumple la función esencial de otorgar existencia vital. El alma anima al microcosmos durante una vida, es decir, durante un periodo o fase vital en el cual la potencia en germen del arquetipo humano se actualiza y desarrolla, cuando ocurre la disolución orgánica denominada muerte. Al fin de la fase vital, el alma se repliega en dirección a la mónada, flecha 2, de la cual es su extensión, para guardar otra fase de manifestación en un nuevo microcosmos. La fase vital es medida así por una fase mortal, y ambas constituyen un ciclo evolutivo de la llave Kala Chakra, microcósmico, en el que se completa el proceso del arquetipo familiar, es decir, del plan hereditario, genético que replica al arquetipo Manu. El macrocosmos flecha 13 es una estructura en la que se manifiesta el demiurgo, vitalizándola como anima mundi. La manifestación flecha 12 dura una fase vital o manvantara, en la cual se actualiza y desarrolla la potencia que se halla en germen en el plan cósmico. Cuando ocurre la disolución orgánica del macrocosmos, denominada pralaya, la manifestación se repliega hacia el demiurgo, del cual es su extensión, para guardar otra fase de manifestación en un nuevo macrocosmos. El manvantara es sucedido así por un pralaya, y ambos constituyen un ciclo evolutivo macrocósmico, en el que se completa el proceso del arquetipo uno o plan del universo, alcanzándose la entelequia y regresando todo lo existente a la nada inicial, que es igual a la nada final. Tercero, la memoria arquetípica del microcosmos, flecha 6, es análoga al plano arquetípico del macrocosmos, flecha 14, su copia invertida. Cuarto, el sujeto anímico, flecha 4, se manifiesta en la memoria arquetípica, flecha 6, como sujeto racional, actualizando los arquetipos invertidos para conformar los esquemas de entes exteriores con principios y relaciones, es decir, para construir sistemas simples, flecha 7. Análogamente, la manifestación, flecha 12, se expresa en el plano arquetípico, flecha 14, como el aspecto belleza o inteligencia activa del demiurgo, actualizando los arquetipos universales para conformar los entes exteriores y designando luego un término particular destinado al descubrimiento del pasú. Quinto, los sistemas simples flecha 7 de la estructura cultural del microcosmos son análogos a los entes designados flecha 15, existentes en las superestructuras de las culturas exteriores, en el macrocosmos.
Sexto, la estructura cultural, flecha 8 del microcosmos, es análoga a la superestructura de una cultura exterior, flecha 16 en el macrocosmos. Séptimo, el sujeto anímico, flecha 4, se manifiesta en la estructura cultural, flecha 8, como sujeto cultural, vivenciando los sistemas como representaciones racionales. Una representación racional es un concepto tajada del esquema de la relación, notado en el contexto de un plano de significación horizontal. Análogamente, la manifestación flecha 12 se expresa en las culturas exteriores, como el aspecto amor o sabiduría del demiurgo, vivenciando las superestructuras por medio de los arquetipos psicoideos que la sostienen. La fuerza que religa los objetos culturales exteriores es el amor del pasú, energía aportada por toda la comunidad sociocultural desde el inconsciente colectivo universal o mundo astral, flecha 18, y que alimenta el arquetipo astral psicoideo. El demiurgo, con su aspecto amor-sabiduría, puede vivenciar una cultura exterior, flecha 16, como superconcepto, es decir, puede notarla en el contexto de un superlenguaje en un espacio de significación horizontal. Octavo, la esfera de conciencia del microcosmos, flecha 9, es análoga al mundo exterior, flecha 17, a la realidad que el pasú percibe del macrocosmos que lo contiene. Este es el principio fundamental, el extremo inferior de la correspondencia analógica, hermética, entre micro y macrocosmos. Noveno, la esfera de conciencia o esquema de sí mismo del microcosmos se compone de una esfera de sombra y de una esfera de luz. El mundo exterior, flecha 17, o esquema de sí mismo del demiurgo, se compone del mundo astral y del espacio de significación en el que percibe el sentido del mundo, sentido puesto por las comunidades humanas en las culturas externas. Décimo, la esfera de sombra, flecha 10, o inconsciente colectivo personal, es análoga al mundo astral, flecha 18, o inconsciente colectivo universal planetario. Para comprender el alcance macrocósmico de esta analogía, tendremos que profundizar previamente en el concepto de esfera de sombra, definido en la primera parte. Recordemos ante todo tal definición. Analógicamente conviene considerar a la esfera de conciencia como formada por dos esferas concéntricas y consecutivas, semejantes a las capas de una cebolla. La primera es la que va desde el plano horizontal, STT, figura 21, hasta el umbral de conciencia EPSI, es decir, la región a la que recientemente atribuimos triple compenetración. A esta región se la denomina esfera de sombra. La segunda, que se extiende desde el umbral de conciencia EPSI hasta la superficie exterior de la esfera de conciencia, a la que llamamos esfera de luz. ¿A qué se refiere la triple compenetración que menciona la definición? Respuesta: a que la esfera de conciencia y las esferas afectiva y racional están compenetradas entre sí más allá de cualquier plano de significación. Es por eso que en las figuras 21, 24 y 25 se representa la esfera de sombra como un espacio analógico, situado más allá del plano de significación horizontal, que intersecta al sistema XX notado. Sin embargo, este espacio analógico no es estrictamente equivalente a la esfera de sombra real, sino que ha sido definido así con criterio didáctico para explicar el proceso de los símbolos emergentes tales como I. Pero que la esfera de sombra es algo más que tal espacio analógico puede comprobarse en la figura 22, donde se observa que la triple compenetración de la esfera de conciencia 2, racional 3 y afectiva 4 da lugar a un espacio mayor, que se extiende bajo la profundidad del sistema XX, cuyo nivel energético ha sido representado geométricamente con una línea de puntos. Nos preguntaremos ahora, ¿qué hay en tal sector bajo el sistema XX que ha motivado su eliminación en la explicación de los símbolos emergentes? Respuesta: la estructura cultural, es decir, aquellos sistemas de la estructura cultural que no han sido notados por el sujeto cultural y por lo tanto que no se encuentran en el nivel del lenguaje habitual sobre el plano de significación STT. Esto completa lo dicho. La estructura cultural que se forma por la acción de la razón tiene lugar en las esferas afectiva y racional como substrato de estas, es decir,
que su sitio está en el fondo, en lo profundo, en la base, cerca de la memoria arquetípica del cerebro, que es quien soporta las esferas afectiva y racional. Según veremos ahora, tal región profunda, ocupada por la estructura cultural, salvo el concepto XX y su contexto significativo, entraña alguna diferencia con el resto de la esfera de sombra real. La naturaleza de esta diferencia quedará evidenciada si recordamos que al sistema XX, el sujeto cultural, lo ha pensado, impulsado por la voluntad instintiva, mientras que en la región profunda, sector 6 de la figura 32, solo predomina la voluntad instintiva, es decir, el sujeto racional. Siendo la esfera de sombra real la región del inconsciente de la estructura psíquica, la diferencia apuntada de sujeto y de energía volitiva nos enfrenta ante el curioso hecho de que para el sujeto anímico existen dos grados notables de inconsciencia. Según que el fenómeno psíquico ocurre en la región profunda del sector 6, bajo el sistema XX, o en la región superficial denominada esfera de sombra, en las figuras 21, 24 y 25, y conformada por los sectores 5, 7 y 8 de la figura 32. Hay así una inconsciencia superficial o leve de grado menor, propia del sujeto cultural y de todo sujeto que actúa en la región, que va desde el plano de significación horizontal hasta el umbral de conciencia, y una inconsciencia profunda, de grado mayor, propia del sujeto racional y de todo sujeto que actúe por debajo del plano de significación, en dirección a la memoria arquetípica. Ver figura 24. Hasta aquí queda respondida la última pregunta. La región del inconsciente profundo no fue considerada en las explicaciones de la primera parte, porque éstas solo se ocupaban de fenómenos psíquicos, tales como la emergencia de I, que se hallaban referidos a sí mismo, es decir, al umbral de conciencia, una región sobre el plano de significación horizontal que es característica, según vimos, de la inconsciencia leve del sujeto. En síntesis, debemos considerar que la esfera de sombra real se compone de dos regiones notables. La esfera de sombra superficial, región del inconsciente leve que estudiamos en la primera parte, y la esfera de sombra profunda, región del inconsciente profundo del sujeto y ámbito de la memoria arquetípica, es decir, del inconsciente colectivo personal. La esfera de sombra superficial es producto, tal como se definió en la primera parte, solo de la triple compenetración de las esferas de conciencia, afectiva y racional. Su composición se muestra en la figura 32, en los sectores 5, 7 y 8. La esfera de sombra profunda es producto también, y según se evidencia en la figura 32, observando el sector 6 de tal triple compenetración de las esferas psíquicas y de algo más. Un algo más que nos obligará a una nueva reflexión para aproximarnos a su naturaleza. Pero lo que es seguro hasta aquí es que tal algo más será aportado por la estructura cultural, la cual se encuentra permanentemente inmersa, salvo el sistema XX vivenciado por el sujeto consciente, en la región del inconsciente profundo, en la esfera de sombra del sector 6. Antes de estudiar en qué consiste semejante aporte de la estructura cultural, que determina esencialmente a la esfera de sombra profunda, conviene argumentar una justificación sobre la extensión inusitada del comentario 10. Comencemos por destacar, ante todo, que el propósito de este comentario es demostrar la correspondencia analógica entre la esfera de sombra microcósmica, flecha 10, y el mundo astral macrocósmico, flecha 18, y que tal propósito solo podrá cumplirse en la medida que dispongamos de una clara comprensión de la esfera de sombra. Pero hay que afirmar aquí, el mundo astral es estrictamente analógico a la esfera de sombra real, es decir, completa, como lo hemos redefinido precedentemente. Es evidente, pues, que en tanto no acabemos de conocer la constitución de la esfera de sombra profunda, la triple compenetración y algo más, será tarea inútil intentar comprender la correspondencia analógica con el mundo astral macrocósmico. Y contra este propósito conspira, desde luego, la dificultad inherente a toda descripción de realidades inconscientes, realidades que solo pueden ser reducidas a la conciencia, para su explicación por algún método sistemático y racional. Mas, afortunadamente,
El método estructural empleado cumple con dicho requisito, porque sus conclusiones guardan correspondencia conceptual con la estructura psíquica del Pasú y del Virya. No queda otro camino seguro, entonces, que continuar profundizando el concepto de esfera de sombra real, lo suficiente como para alcanzar la comprensión de su analogía con el plano astral macrocósmico.